no había. No, buenos días. Yo me equivoqué, envié el link equivocado, chicos. De verdad que ando con la cabeza en Ay, otro lado. No tiene pero yo no, relación. ya estoy con dolor de cabeza, le digo, pues, hacía una Sí, oiga, sí, salí tardísimo. Hoy en la mañana no me quería levantar, tenía que llegar temprano por las clases, porque igual yo llego al trabajo una hora antes para poder como que acomodar las camas y todo, y ya como estar más con el teléfono. Y no había clases. Y yo madrugué por gusto en la mañana. Y yo no, decía, ay, no de estoy cansada. legislación. Sí, de Sí, legislación no es había. que empieza a Pero las sí. 9 y mientras es a las 9, pero como yo vivo en la Marta, de la Marta a San Borondón, casi es que es hora y media. Entonces tengo que madrugar más para venir acá una hora antes. Entonces, cansada, total. Claro, se les entiende. Claro, legislación artesanal si tienen en la hora de la noche, chicos, para que ustedes se Sí, puedan. pero es que yo no llego a esa hora todavía. Sí, pero igual en la plataforma, para que ustedes ya puedan No, visualizar, se no encuentra habilitado la semana 2, 3 y 4 para que ustedes la puedan revisar, puedan realizar las tareas correspondientes que hay en cada semana. Sí, recuerden que este módulo lo culminamos el 27 de diciembre, culminamos este módulo 2. Ya en el mes de diciembre, la primera semana, bueno, la segunda, porque tengo entendido que hay feriado hasta el 5. Ya es, ajá. Entonces ya para que ustedes puedan realizar todo, las tareas, de las dos materias, tanto de legislación como de proyectos, para que ustedes se pongan al día, cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, entonces pregunten, por favor, ¿sí? A cada uno de nosotros. Bueno, chicos, hoy estamos en la semana 4. Sí, se encuentra ya. habilitado, sí, estamos en la semana 4. Ya está habilitada en la plataforma la clase que vamos a ver el día de hoy, de qué es de las teorías de la administración. Sí, van a tener aquí, ya tienen su contenido, tienen su lección. Chicos, presten atención. La lección de la semana 4 está basada en el folletito que dice aquí, folleto, teoría de la administración. ¿Ya? Son 5 preguntas solo de verdadero y falso. Está basado en el folleto de la teoría de la administración para que ustedes puedan realizar su lección correspondiente. ¿Sí? Recuerden que tienen ahí lo que es la lección manual. Ya saben ustedes, chicos, que la lección manual es la misma que la lección que hacen ustedes directamente de la plataforma. Si no desean hacer directamente de la plataforma y el manual, hagan. Si hacen el manual, no hagan el virtual porque es la misma pregunta, ¿no? Y tienen aquí un videíto sobre las teorías científicas que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Ninguna. Disculpe, ¿hasta qué fecha dijo que se termina este módulo, por favor? Hasta el 27 de diciembre, chicos. Hasta el 27 de diciembre. Ujú. Vamos a ver. Ya les comparto las diapositivas. Vamos a ver lo que es las teorías de la administración. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué entienden ustedes sobre la teoría de la administración? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando dicen la teoría de la administración? De la administración. Ujú. Eh, o sea, administrar hasta todo, pues lo que compras, lo que sale, lo que entra, También, sí, tus verdad. productos, o sea, lo que estás gastando en luz, en agua, en el local, o sea, todo eso, pues todo es administrar para saber cuánto estás ganando y si está,
O sea, está bien lo que el alquiler de todo lo que tú estás haciendo, los materiales, si hay ganancia, si no hay ganancia. Saber Mm. administrar entre comprar y vender, o sea, me entiende, para hacerlos. Si yo compro algo a 5 centavos, tengo que ganar más que sea tres, dos o tres más. O sea, imagino que esa es la administración, pues no, que tú veas ganancia de todo lo que estás invirtiendo. Así es, muy bien, perfecto, sí. Sería llevar una contabilidad de todos los productos. De todos los productos, de todos los que ustedes venden, los que ustedes compran, lo que ingresan, lo que sale. Entonces siempre se lleva una administración, pues, ¿no? Depende del negocio en la que nos encontremos, puede ser de costura, puede ser de belleza, de corte y confección, la administración de las telas, qué tipo de telas me falta, qué hace, qué no más tengo, qué no tengo, qué tengo que comprar, qué tengo que elaborar. Entonces, de este temita también vamos a hablar y nos vamos a enfocar el día de hoy en las teorías de algunos científicos, cómo ellos hacían este tipo de teoría basados en la administración de cada uno de los negocios, que ellos identificaban, cómo se enfocaban en cada uno de ellos. Entonces, en resumen, la teoría de la administración abarca todos los principios, la guía, el liderazgo, la organización, la evolución para poder entender más que todo cómo podemos nosotros organizarnos dentro de nuestro emprendimiento, pues, ¿no? El enfoque que le debemos de tener, el uso eficiente de los recursos para poder así lograr los objetivos. Pues no, una de las teorías diferentes, pues no, de la escuela del pensamiento existe la teoría de Frederick, ¿ya? Que es científica, la teoría de Henry Fayol, que es administrativa, la teoría de Max Weber, que es burocrática, la teoría de Elton Mayo, que se basa en las relaciones humanas, la teoría de Ludwig, que es prácticamente sistemática, la teoría de Douglas MacGregor, que se basa también en diferentes tipos de trabajadores que existen en cada empresa, pues, ¿no? Entonces, esa perspectiva clave que se tiene sobre la administración, sobre la ciencia, la práctica, ¿no? ¿Por qué se desarrollan estos tipos de teorías? En qué tipos de investigaciones están basados? ¿Ya? ¿Por qué implica estos tipos de habilidades, estos tipos de prácticas, adaptabilidades que nosotros debemos de tener? Pues, ¿no? El propósito en que nosotros nos vamos a centrar, cómo vamos a coordinar nuestros recursos, nuestros esfuerzos para poder lograr así metas organizacionales, ya, que eso nos hace a nosotros más que todo para fines de lucro, para la búsqueda de cualquier objetivo, pues, que se tenga en común, pues, ¿no? Entonces, todos estos tipos de teorías, pues, están enfocados en todos estos tipos de modelos contemporáneos, ya, basado en la eficiencia, basado en la jerarquía, en la división del trabajo, centrado en las necesidades, en las motivaciones humanas, ya, en el sistema de intercambio, cómo van a estar interconectados el uno del otro, qué podemos proponer para que podamos tener nosotros una administración única, pues no, ya cómo nosotros podemos controlar, cómo podemos dirigir, cómo nos podemos organizar, cómo podemos planear, pues no. Entonces, todos estos tipos de estructuras administrativas, pues no, se basan en el trabajo de los empleadores, en el trabajo de nosotros mismos como líderes también de nuestros emprendimientos. Entonces, cómo nosotros debemos de tener esa jerarquía, pues no, más que todo, cómo podemos organizarnos de esa manera, ¿sí? Seguimos. Tenemos la teoría de Frederick Taylor, que es científica. ¿En qué se basa la teoría de Frederick Taylor? Pues él plantea pues algunas preguntas también fascinantes, cómo profundizar la eficiencia del proceso del trabajo, ¿ya? Entonces, él prácticamente pues es uno de los enfoques más importantes y pioneros que él hizo el momento de hacer este estudio, pues, ¿no? Frederick Taylor era un ingeniero mecánico estadounidense
que prácticamente él desarrolló este tipo de teorías a finales del siglo XIX y principios más o menos del siglo XX, enfocándose en qué, en la mejora, en la eficiencia, en la productividad laboral a través de métodos científicos, pues, ¿no? Entonces, las ideas principales que él tenía fue el estudio científico que él hizo del trabajo. ¿Por qué? Porque él creía que el trabajo podía ser estudiado científicamente también para poder identificar así la mejor manera de realizar pues cada tarea específica, pues, ¿no? Esto implicaba que tendrían que estar, observar, analizar, estandarizar pues procesos para así maximizar ese tipo de eficiencia, pues, ¿no? La selección del personal, la capacitación, pues, ¿no? De cada trabajador debería de haber sido seleccionado de acuerdo con sus habilidades, de acuerdo, más que todo en realizar dichas tareas que sean de maneras óptimas, pues, ¿no? Propuso también, más que todo, las divisiones del trabajo, la separación, la planificación, la ejecución, pues, ¿no? Los gerentes que se encargaban de planificar, de supervisar, mientras que los trabajadores ejecutaban todas las tareas, pues, que les asignaban, pues, ¿no? Entonces, él buscaba esos incentivos también salariales, donde él introdujo conceptos de pagos, de rendimiento, es decir, a los trabajadores que eran más productivos deberían de recibir pues mayores incentivos económicos. Pues él buscaba más que todo motivar a todos los empleados que sean más eficientes, ¿no? Entonces, tener una supervisión funcional, pues, ¿no? Así Taylor propuso a todos los trabajadores que fueran supervisados por diferentes expertos, pues, ¿no? Según el área asignada, pues, ¿no? Entonces, en lugar de tener un solo jefe para todas las áreas, pues solamente se asignaba jefes, pues dependiendo las áreas en las que podrían desempeñarse, pues, ¿no? Enfocarse. Entonces, esta era la teoría de Frederick Taylor, pues, ¿no? Le gustaba desarrollar este tipo de ciencias, sustituir métodos empíricos, estudios científicos, cómo poder ser la selección, la capacitación, el desarrollo de los trabajadores, pues, ¿no? Ya, entonces, él le gustaba promover este tipo de relaciones que sean armónicas entre ambas partes. Entonces, la responsabilidad que tiene tanto el gerente como el empleado, así planifica, así organicen, pues, que deben de trabajar pues de una manera eh, que se puedan ejecutar todas las tareas al mismo tiempo y que de eso va a tener un éxito, pues, ¿no? Entonces ese enfoque él tenía, pues, ¿no? Para que puedan pues todos tener un buen rendimiento, ¿ya? Entonces en esto se basaba la teoría de Frederick. Tenemos la siguiente teoría, que es la teoría de Henry Fayol. ¿Qué quería Henry Fayol con esta teoría? Pues no, él desarrolló un conjunto de 14 principios de la administración, ¿ya? Entonces, él quería, ¿de qué manera quería él? Pues él tenía estos 14 principios, que era la división del trabajo, ¿ya? Que era la autoridad, la disciplina, la remuneración, la centralización. Entonces, esta teoría era una de las bases más fundamentales en la administración moderna. Fayol, ¿qué era? Era un ingeniero teórico, pues no era un ingeniero francés que desarrolló todos estos tipos de teoría, todos estos tipos de principios, porque él quería enfocarse en la administración como disciplina, propuso principios, funciones que deben de ser más que todo relevantes. ¿Ya? ¿Cuáles eran las aportaciones para Henry Fayol en en estos 14 principios? ¿Ya? Era tener algo esencial como administrador que uno pueda desempeñarse. Por ejemplo, si uno hace una planificación, uno debe de definir los objetivos, se debe de anticipar ante el futuro, puede desarrollar estrategias para poder alcanzar esa planificación, esos objetivos que nosotros no hemos eh,
hemos planteado para poder desarrollar nuestro emprendimiento. Pues no, la organización también que es muy indispensable. ¿Por qué razón? Porque esto nos ayuda a nosotros a disponer tipos de recursos, materiales, buscar nosotros pues de una manera más eficiente poder desempeñar nuestros roles. También debe, la manera en cómo nosotros podemos liderar, cómo podemos dar nosotros una motivación a nuestros empleados, cómo nosotros podemos ejecutar todas estas tareas que hemos planificado anteriormente. Ustedes saben que para cualquier tipo de emprendimiento se necesita una planificación para nosotros poderlos ejecutar y todo lo demás, esa coordinación que nosotros debemos de tener, asegurar todas las actividades que vamos a realizar, los recursos que nos harán falta, cómo nosotros, que estén alineados más que todo para nosotros llegar a alcanzar ese objetivo específico que tenemos, pues no. Verificar qué tipos de actividades se realizan según el plan que nosotros nos hemos establecido, si tenemos que corregir algún tipo de desviaciones. Entonces, todas estas funciones son muy importantes al momento de que nosotros ponemos nuestro emprendimiento, porque nosotros debemos de planear, debemos de organizar, debemos de dirigir, debemos de controlar, porque nosotros somos líderes de nuestro propio emprendimiento. Entonces, por eso que Fallo le estableció estos principios generales para poder aplicar las mejoras, estas mejoras más que todo dentro de nuestro trabajo. Si hacemos, por ejemplo, hacemos una especialización para mejorar la eficiencia de cualquier trabajador, la responsabilidad que tenemos de llegar puntuales, esa autoridad que nosotros tenemos también de dar órdenes o de poder asumir roles importantes, pues no, la disciplina que es muy importante porque se basa en el respeto, en el cumplimiento de las obligaciones que nosotros tenemos dentro de nuestros trabajos, ya, por ejemplo, si cada empleado debe de recibir órdenes o si no órdenes de un solo superior, o si tienen ideas para poder cambiar algo, poder adaptarnos a eso. Entonces, el interés que tenemos nosotros también individual, ya, esas organizaciones que van a prevalecer, también la remuneración, que es importante porque es el pago justo a nuestros empleadores, claro. Ya, entonces es la motivación que nosotros le damos a ellos, por ejemplo, si hicieron un trabajo excelente o pago de horas extras. Entonces, dar esa remuneración equitativa, pues no que sea justo por el trabajo que han realizado. También está la centralización, el equilibrio que nosotros debemos de tener, ya poder tener una línea jerárquica de autoridad, poder ordenar más que todo lo que nosotros vamos a hacer dentro de nuestro emprendimiento, esa equidad, el trato justo que debemos de darles a nuestros empleados, ser amables con los empleados, ser amables con los clientes, pues no, tener esa estabilidad personal, pues no, para poder mejorar así esa eficiencia, tener una iniciativa, aportar con ideas, aportar con soluciones, algo, pues no, fomentar esa colaboración, esa armonía entre empleado y trabajador. Entonces, Henry Fayol, pues no, hizo todos estos principios. Ya, todos estos 14 principios, pues no, que son fundamentales en la administración dentro de un emprendimiento, pues, ¿no? Que es importante ver esa estabilidad, esa iniciativa, ese spirit in the course, que es importante llevar, pues, ¿no? Entonces, ese enfoque que él buscaba, esa estructura de liderazgo que nosotros tenemos para buscar esa eficiencia que nos va a proporcionar a nosotros como una base sólida para poder gestionar así eh, todo lo que podemos realizar dentro de nuestro emprendimiento, ¿sí? Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Si entendieron cómo va la administración de cada uno de, de las teorías? Pues no, de cómo nosotros podemos administrar a base de qué se fundamentó, pues todo eso. Ujú. Listo, Romina, no hay problema. Tenemos también la teoría de Max Weber. ¿En qué se basa esta teoría de Max Weber? Pues no, él creó esta teoría de la administración que dice que toda organización será más eficiente si utiliza una estructura burocrática. ¿Ya?
¿Qué entienden ustedes, chicos, por una estructura burocrática? Ni idea. ¿Qué entienden por estructura burocrática? Algo que se les venga a la mente, ¿qué quiere decir? Como dice la palabra, burocrático, estructura, es como un modelo organizativo, pues no basado en reglas, basado en procedimiento, basado en jerarquías claras, pues no. Ha sido diseñado pues para lograr así la eficiencia, la uniformidad, el orden, el funcionamiento, pues no. Entonces, este modelo fue desarrollado por Max Weber, pues no como prácticamente un ideal, pues que ellos son, pues no teóricos de las grandes instituciones como gobiernos, empresas, organizaciones públicas, organizaciones privadas, pues no. Entonces, estas estructuras burocráticas se basaban en la división del trabajo, en la jerarquía de las autoridades, entre reglas, normas formales, informales. Entonces, todo esto, las competencias técnicas, las documentaciones, todo, todo. Entonces, Max Weber pues vio que él podía ver, podía analizar pues más que todo una estructura burocrática, ¿ya? Basada en todos estos tipos de reglas, en estos tipos de procedimientos, pues, ¿no? Entonces, ese fue el enfoque más importante que él hizo en la administración y en la sociología, pues, ¿no? Más que todo fue un sociólogo alemán, pues, ¿no? Que desarrolló este tipo de teoría para poder estructurar así todas estas organizaciones que sean muy eficientes, pues siempre y cuando, pues, basada en reglas, ¿no? Entonces, él se centra en este tipo de trabajo para ver la lógica, la efectividad que tiene, eliminando así mismo favoritismos que a veces hay en cualquier tipo de empresa, subjetividades y todo lo demás, pues, ¿no? Entonces, la teoría burocrática de Weber era esta, la división del trabajo, que las tareas estén claramente definidas, asignadas a las personas especializadas, que cada persona desempeñe un rol diferente, un rol específico basado según en sus habilidades y en las competencias que tenga. Entonces, imagínense todos estos tipos de organizaciones que él hizo, todos estos tipos de investigaciones jerárquicas a niveles que deban de ser claros, donde cómo podría supervisar, y entonces todo eso, pues esas normas, esos reglamentos, esos procedimientos estandarizados que hay ahora, pues no, en todo trabajo, pues no, para regular así las actividades, la consistencia, más que todo el comportamiento de cada persona, las decisiones que uno va a tomar, así evitando el favoritismo, si hay algún problema, entonces basándose más que todo en las normas y en las reglas. Entonces, él propuso este tipo de competencias, más que todo técnica, el ingreso a la promoción, dependiendo de las capacidades que tengan, el mérito que hace toda persona para poder crecer, poder más que todo ascender, pues, ¿no? Entonces, todas estas documentaciones formales, también el procedimiento de las actividades, garantizar así la transparencia y la continuidad, pues, de cada proceso que pueda verse, pues, ¿no? Entonces, él buscaba esta burocracia, más que todo que sea eficiente, decisiones basadas en las lógicas, en datos objetivos. Entonces, toda esta estructura jerárquica de las reglas que van a estar detalladas siempre van a garantizar, pues, los recursos que sean utilizados de una manera óptima, la estabilidad, ya eso permite que todas las organizaciones funcionen correctamente, pues, no a lo largo del tiempo, que ahora lo vemos, pues, en pleno siglo XXI. Entonces, estos eran los tipos de ventajas que hizo, pues, Max Weber para ver, pues, ¿no? Cómo va siendo evolucionando cada una de las estructuras organizacionales, cómo se administra cada una de las empresas basándose pues en en la jerarquía. Tenemos la teoría de Elton Mayo. ¿Cuál es la teoría de Elton Mayo? Pues no. Elton Mayo también era marcado contrastemente en la teoría burocrática, también junto con la gestión de Weaver.
Entonces, todos estos tipos de teorías estaban relacionados, pues prácticamente eran humanas porque eso enfatizaba las relaciones humanas, pues, ¿no? La productividad que podía aumentar con las personas si son parte de un equipo y si sus trabajos eran valorados. Entonces, a él le gustaba surgir, pues, bueno, más que todo esos enfoques, pues, ¿no? Enfatizó más que todo en lo psicológico, en lo emocional, en lo social de cada uno de los trabajadores para ver la productividad de cada uno de ellos. Entonces, él prácticamente anteriormente, pues asimismo realizó experimentos, pues no, en una empresa de Chicago, si mal no recuerdo, creo que era la Electric Company, ¿ya? Donde prácticamente él hizo sus hallazgos, pues no, donde él les mostró todos los factores sociales, todos los factores emocionales, como el reconocimiento, el compañerismo, el buen ambiente laboral, el gran impacto que uno como líder, pues, puede, ir evolucionando, pues, ¿no? Ir incrementando esa productividad en cada uno de los empleados, la atención, la participación activa, pues, de cada uno, pues, ¿no? Eso va a aumentar también la motivación, el rendimiento de cada uno de los empleados. La importancia de crear grupos formales o informales, pues, ¿no? En cada trabajo, eso también influye bastante en la conducta, en el desempeño de cada uno de los empleados, los valores, las normas, las relaciones entre grupos, porque son muy importantes para que sí puedan trabajar adecuadamente. Entonces, él enfatizó todo esto, pues, ¿no? Demostró cómo debe de ser el reconocimiento en la satisfacción personal en las relaciones humanas, pues, ¿no? Que dice él que son muy esenciales para la motivación de cada uno de los empleados. La comunicación abierta que debe de haber entre empleados, entre jefes, entre gerentes, entre líderes, que eso prácticamente fomenta pues también un mejor ambiente laboral. Entonces, al uno de ser al momento de uno ser líder, pues no, uno debe ser empático, debe estar orientado a todas las personas, ser efectivo, autoritario, estricto, manejar las normas adecuadamente, reglas, pues no, dependiendo en el trabajo en que uno se enfoque. Bueno, él decía que los empleados no son solo máquinas, sino que también son personas con necesidades tanto emocionales, sociales y económicas. Entonces, él quiso fomentar todo este ambiente laboral para que influyan directamente en la productividad de cada uno de ellos. Entonces, eso hace que los empleados tengan esa integración, esa toma de decisiones que ellos puedan para mejorar a sí mismos su compromiso y el desempeño dentro de lo laboral, pues no, no tan solo laboral, sino que también personal, pues, ¿no? Entonces era un papel crucial que tenía y él creó este tipo de dinámica organizacional que hemos visto anteriormente, pues, ¿no? En las clases anteriores. Entonces, todo este énfasis que él hizo para ignorar totalmente a sí mismo algunas jerarquías o fomentar algunas reglas, porque decían que esos reglas que ellos tenían de imponer o dar, entonces no motivaba a la mayoría de los empleados, sino que los desmotivaba, no querían hacer, no querían hacer nada, pues, ¿no? Entonces la teoría de Elton Mayo pues se sentó todas estas bases para gestionar los recursos modernos, los recursos humanos, el enfoque, el bienestar, más que todo el empleado, ¿ya? Entonces, buscando todos estos tipos de principios, en las áreas de gestión de talento, el liderazgo, el desarrollo organizacional, entonces, las relaciones humanas que debemos nosotros de tener, que para él, pues era muy importante. Chicos, ¿alguna pregunta ahí? ¿Ninguna? ¿Ninguna? No, Miss, ninguno. Bueno, seguimos entonces. Tenemos también la teoría de la administración según Ludwig Bertalanffy.
Entonces, la teoría que él hizo en general era como un marco, también como un marco conceptual, que buscaba de esta manera comprender, analizar. Dígame, Cintia. Buenas tardes, disculpe una pregunta. Em, ¿Aplicaríamos esta teoría en el marco teórico del proyecto? Del proyecto. Sí, aplicaríamos este tipo de teorías en el marco teórico. Así es, pueden a ustedes aplicar este tipo de teorías en el marco teórico, de ver al momento, ustedes al momento de poder realizar, pues no, un emprendimiento. Entonces ustedes se basan a todo esto, todo lo que ustedes han aprendido, a todo lo que a ustedes han adquirido, cómo ustedes podrían justificar su inclusión, pues no la teoría del sistema, cómo va a proporcionar un marco conceptual, les va a permitir a ustedes analizar, cómo hacer su objetivo de estudio, ya en base a todos estos tipos de sistemas que a veces están interconectados, hay interacciones, entonces, o sea, todo lo que influye dentro del entorno, tanto en el comportamiento, donde ustedes van a ver resultados ya de lo que ustedes están investigando, todo ese tipo de análisis organizacional que es importante, ¿no? Que a veces está abierto para poder ustedes mismos puedan ver y explicar cómo ustedes puedan interactuar según su entorno, según su emprendimiento, cómo ustedes van a identificar todos estos tipos de subtemas, con las áreas funcionales que ustedes van a tener. Entonces, todos estos tipos de factores, pues no tan solo sociales, sino todos los que ustedes van a desglosarse, pues, ¿no? La independencia, la retroalimentación, la equidad, el entorno, la actividad que va a desempeñar, pues, cada uno de los papeles que ustedes van a ver, pues, ¿no? Dentro de su emprendimiento. ¿Sí me entienden? Liz, no hay, sí, sí le entendí, pero no hay, por ejemplo, en el último proyecto que me mandaron a hacer me dijeron que utilice teorías, pero en el rango moderado de ejecutadas desde el año 2000 hasta la actualidad. ¿Es indiferente en la elaboración de proyectos o se tiene una guía así como me la estructuraron desde el 2000 hacia la actualidad? No. Claro, es que se mantiene con la misma guía. ¿Por qué razón? Porque a veces cuando uno nos mandan a investigar, le dicen, no, usted debe basarse en los 5 primeros años. Porque como ustedes saben, cada año siempre hay teorías diferentes, van evolucionando, van experimentando. Entonces, al momento que uno hace una teoría científica, entonces obviamente uno busca editoriales, uno busca esos tipos de análisis, siempre se debe basar en los 5 primeros años. Porque no sé si ustedes se han dado cuenta cuando ustedes van a buscar un hecho científico, supongamos que sea del año 2000, es diferente a la actualidad, porque ya cada año uno va evolucionando, va encontrando cosas diferentes, se va adaptando a los hechos que uno va realizando. Entonces, por eso que cuando ustedes van a hacer sus mini proyectos o tipos de tesis, pues no, siempre le dice basándose dentro de los 5 primeros años. Ya cuando ustedes van a hacer un hecho científico, van a hacer alguna teoría, entonces ustedes, para que ustedes puedan leer, ustedes puedan analizar, entonces, o ahí ustedes lo adaptan a su emprendimiento, a lo actual y ahora. Entonces, de esa manera ustedes buscan centralizarse, buscar más ideas, abrir un poquito más la mente, para que ustedes puedan entender cómo eran anteriores las administraciones, las organizaciones, o sea, los hechos científicos en que se basaban. Entonces, eso lo hacían a base de las experiencias que ellos veían en la observación, en los que ellos analizaban y todo lo demás. Entonces, por eso a veces digo, es muy importante que ustedes investiguen un poco más hechos científicos, porque eso les va a ayudar a ustedes a realizar mejores sus proyectos, a entender lo que ustedes están realizando, a lo que ustedes están haciendo, pues, ¿no? Entonces lo adaptan a lo actual, a su emprendimiento actual. Entonces, basándose en ese hecho científico. Entonces, ustedes lo que hacen es aplicarlo, adaptarlo en ese momento. ¿Sí me entendió, Cintia? Sí, muchísimas gracias. Ya de hecho me gustó que me dijera cada 5 años porque realmente a mí me habían dicho, me habían explicado que eran cada 10 años, no cada 5.
No, ahorita es bajo el reglamento estudiantil para hacer tesis, monografías o proyectos. En los hechos científicos se basa en los 5 primeros años, porque eso prácticamente está como actualizado. Porque si es cada 10 años, no vale. Le digo porque cuando yo hice mi tesis, el tutor que me tocaba me dijo, no, mejor los 5 primeros años para que tú puedas entender y lo adaptes a lo actual tuyo. Entonces, mandaba a leer hechos científicos, investiga cualquier científico que tú veas acorde a tu plan de estrategia, acorde a tu proyecto, acorde a lo que tú estás realizando. Entonces, en eso se basa la administración, pues, ¿no? Como de lo que ustedes van a hacer. Entonces, por eso es que les doy esta clase, para que ustedes puedan entender cómo ustedes se basan, a base de qué, cuál sería el científico, por qué fue esa organización, qué pudieron ver, cómo lo organizaban. O sea, ellos se basaban en todo eso, en la observación, en el análisis entre un líder, entre un empleador. Entonces, todo eso es importante para cualquier tipo de emprendimiento que ustedes tengan, porque ya tienen esa base fundamental, esa base sólida para que ustedes poderlos realizar de esa manera. ¿Sí me entendió, Cintia? Gracias. Sí, es que yo tuve mi título en Venezuela y en Venezuela me decían que era cada a los últimos 10 años. Por eso es que necesito actualizarme acá. Claro, por eso le digo, siempre actualícense, siempre vean, siempre recuerden que son los 5 primeros años que ustedes deben de buscar hechos científicos. De esa manera ustedes lo adaptan a su emprendimiento, a lo que ustedes están realizando, ¿no? Ujú. Listo, Cintia. Despejada su duda. Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Seguimos con la teoría de Ludwig, ¿ya? Ludwig se basaba en este tipo de sistemas que era un marco conceptual que buscaba emprender, buscaba analizar las organizaciones, los fenómenos complejos como sistemas interrelacionados, ¿ya? Él era un desarrollador biólogo alemán, pues, ¿no? Entonces, él en la década de los 40 prácticamente, él aplicaba todo este tipo de diversas, como la disciplina, la sociología, la administración cibernética y todo lo demás. Entonces, él buscaba todo este tipo de sistema como un todo. ¿Qué quiere decir como un todo? Que es un conjunto de elementos interrelacionados que van a trabajar en conjunto para poder lograr un objetivo común. Ya ese enfoque sistémico que él tenía para poder considerar tanto el todo como las interacciones entre las partes. Por ejemplo, él decía que un negocio no es solo un CEO y una persona no es solo un no es solo un cerebro, pues no. Entonces, los elementos que él tenía en este tipo de sistemas dependían de otros también, pues, ¿no? Era un cambio que prácticamente afectaba al resto del sistema, ¿ya? Él tenía la entropía. ¿Qué es la entropía? Son todos los sistemas que tienden al desorden, si no recibían energía o recursos externos para mantener a sí mismo el equilibrio, pues, ¿no? La equifinalidad también, que era un sistema que podía ellos alcanzar el mismo objetivo. O sea, eran de diferentes tipos, puntos de partidas que se podían utilizar en diferentes tipos de medios. Así él buscaba la adaptación, la dinámica de estos tipos de sistemas abiertos que puedan interactuar con su entorno. O sea, que prácticamente nosotros teníamos que adaptarnos, evolucionar con el tiempo y mantenernos prácticamente funcionales. Él decía que la retroalimentación era muy importante porque así nosotros adquiríamos información sobre un desempeño diferente, sobre la utilización de cómo ajustar nuestros comportamientos, cómo podemos mejorar nuestra eficiencia. Entonces él decía que si nosotros nos auto retroalimentábamos, adquiríamos más conocimiento, teníamos más experiencia de cualquier tipo de área que nos llamaba la atención. Entonces él decía que la retroalimentación era muy importante como seres humanos, porque buscábamos nosotros mismos mejorar en lo personal, mejorar en nuestro conocimiento, en nuestra, más que todo, dentro de lo laboral también. Entonces,
Él prácticamente con esta teoría, para él tenía un impacto significativo, porque así permitía introducir el concepto de las organizaciones como sistemas abiertos, cómo nosotros podemos interactuar con el entorno, ¿ya? Las empresas a veces también interactúan con su entorno, con clientes, con proveedores, con competidores, ¿no? Entonces era para poder sobrevivir y prosperar a sí mismo, ¿no? Eran las interacciones que nosotros teníamos que tener, pues, ¿no? Que eran los flujos de entrada, que eran los recursos, procesos internos, que era la transformación, las salidas de productos, las salidas de servicios. Entonces, toda esta interrelación de departamentos, de áreas funcionales que nos va a ayudar a nosotros a ver estos tipos de organizaciones como la producción, como las ventas, las finanzas, los recursos humanos, que prácticamente operan a veces de manera aislada, ¿no? Sino que no comparten, pues más que todo, la interconexión de un mismo sistema mayor. Entonces, todas esas tomas de decisiones integradas, de los gerentes que deben de considerar más que todas las decisiones que puedan afectar al sistema completo o a un sistema en específico, la sostenibilidad que debe de tener ciertos sistemas abiertos, hacia adaptarnos a cambio, adaptarnos a las demandas, al entorno, ser más relevantes. Entonces, él veía como estas teorías era una ventaja, pues no proporciona una visión logística, facilita la identificación de relaciones, ayuda también a resolver tipos de problemas que sean complejos, ya promover la innovación, destacar la adaptabilidad, entonces así no hay limitaciones, puede ser también demasiado abstracta, requerir también un alto nivel de comprensión, ya para tener más que todo una aplicación efectiva. Entonces, este tipo de teoría también ahora en la actualidad también sigue siendo muy relevante, pues, ¿no? Muy influyente también en los campos de la gestión, en las estrategias, en los cambios, en los tipos de análisis, en los enfoques o logísticos, ¿ya? En las cuales nosotros podemos podemos adaptarnos, ser adaptativos en esenciales, más que todo en este mundo, pues que nosotros debemos estar prácticamente interconectados, ser dinámicos, pues no, estos tipos de teoría pues nos ayudan a nosotros a entender cómo nosotros podemos evolucionar dentro de nuestro emprendimiento, cómo podemos adaptar nuestro emprendimiento con estos tipos de organizaciones, ¿no? Poder hacer algo nuevo, crear un nuevo diseño, cómo podemos nosotros ser estratégicos, cómo podemos motivar a nuestros empleados. Entonces, todo esto se basa en todos estos tipos de teorías, en todos estos científicos que ellos han ido evolucionando, han ido experimentando, entonces han visto cómo evoluciona el ser humano, cómo se adapta también a los cambios, cómo podemos hacer, cómo podemos incentivarlos, porque es algo importante dentro de cualquier emprendimiento. Entonces, todo esto se basa en todos estos tipos de administración, pues no, las teorías que son muy importantes, nosotros analizarlas, poderlas ver de esa manera, ir evolucionando, ir creciendo, pues, ¿no? Que es muy importante. Tenemos la última teoría que viene a ser la teoría por Douglas MacGregor. ¿Qué quería hacer MacGregor con este tipo de teorías? ¿Ya? Él tenía la teoría del X y la teoría del Y. Era una de las teorías de la administración, porque prácticamente él podía diferenciar dos tipos de trabajadores. Pues no, el enfoque más que todo para él era la motivación y el comportamiento humano, que era prácticamente en el contexto laboral. Él desarrolló ese libro que es The Human Side, ¿m? of Enterprise, que quiere decir que es el lado humano de la empresa. Ese libro lo publicó él en el año 1960. Entonces, ¿en qué se basa este tipo de teoría? En que se analiza en las percepciones de nosotros como líderes, en las percepciones de nosotros como gerentes, pues no, cómo nosotros podemos enfocarnos, cómo podemos influir en un estilo de liderazgo y que sea más que todo productivo. Que era para Douglas MacGregor la teoría de la X, era una visión negativa de los empleadores.
Pues no, según él, pues no, la teoría de MacGregor, pues algunos gerentes a veces perciben a los trabajadores como poco motivados. ¿Por qué poco motivados? Porque no tienen interés en asumir sus tipos de responsabilidades, que decían que eran perezosos, que prácticamente tienden a evitar trabajos si es posible, que eran dependientes, que necesitaban supervisión constante para poder cumplir ellos con su tarea. Entonces, él analizando y basándose en esta teoría de la X, que era prácticamente tipos de trabajadores que no les gustaba trabajar, no estaban interesados en recompensas económicas y todo lo demás, pues no, ya era prácticamente estilo de liderazgo no asociado, no coercitivo, necesitaban supervisión estricta, control de todas las actividades, ya. Entonces, ese enfoque que él tuvo y él pudo observar, pues, ¿no? De diferentes tipos de situaciones donde el trabajo rutinario, a veces el ambiente altamente controlado, pues, suele desmotivar a los empleados en corto o a largo plazo, pues, ¿no? En cambio, la teoría de la Y que tenía MacGregor era prácticamente una visión positiva para los empleados. ¿Qué quiere decir la teoría de la Y? Donde se plantea prácticamente empleados en un entorno adecuado, que viene a ser, ¿de qué manera? Que son proactivos, ya que buscan desafíos, que buscan más responsabilidades, a veces que son creativos. Hay personas que son creativas porque buscan, que son capaces de resolver problemas, les gusta la innovación, son comprometidos en su trabajo, ya en sus metas personales, en sus metas laborales. Entonces, no requieren de supervisión tampoco constante, porque ya sé, prácticamente hay empleados que se encuentran satisfechos del trabajo que están haciendo porque les gusta, porque les apasiona, pues no. Ese tipo de liderazgo que ya prácticamente es asociado, que viene a ser participativo, que viene a ser democrático, donde se fomenta el trabajo en equipo, la colaboración, la delegación de responsabilidades, de la autonomía, la toma de decisiones, o sea, ese enfoque que es más efectivo en ambientes laborales, pues no, que requieren este tipo de creatividad, este tipo de innovación, el compromiso, el valor a los empleados, que sean más colaborativos, que sean más activos, pues no. Entonces, de esto se trataba la teoría de Douglas MacGregor, que son las teorías de las X y de las Y, que les va a ayudar a diseñar estrategias de liderazgo, estrategias de motivación, cómo nosotros podemos desarrollar el talento humano, cómo nos podemos nosotros adaptar más que todo al contexto, a lo personal, ya ser líderes, pues no. Ver cómo nosotros podemos ejercer ese control, cómo nos podemos centralizar, pues no, cómo nos podemos adaptar, cómo podemos fomentar la participación, la confianza, el desarrollo personal, el desarrollo profesional. Entonces, él decía que este era la teoría más importante que se puede realizar, pues, ¿no? En estos tipos de liderazgo, estos tipos de estrategia de motivación, el enfoque que tenemos nosotros como percepción, como gerente, el impacto que hay en la sociedad, pues, ¿no? Ese desempeño laboral que es muy clave y muy importante en las organizaciones ahora que son modernas. Entonces, todo eso es la teoría de Douglas MacGregor que él pudo analizar dentro de su gestión, dentro de lo que él pudo comprender de cómo evolucionamos nosotros como empleadores, cuál sería nuestra satisfacción, cómo podemos nosotros desempeñarnos, cómo podemos analizar, cómo podemos motivarnos, ¿no? Dependiendo del área en la que nos encontremos, lo que nos gusta, lo que nos motiva. Entonces, muy importante. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Ninguna? No, Miss. No. ¿Qué entendieron acerca de los tipos de administraciones, las teorías de la administración? ¿Cuáles llaman más la Que importancia? hay que ser buen jefe. En pocas palabras, ¿verdad? En buen jefe. Ajá. Hay que ser Así, buen jefe. Como debería ser, sino que práct- también hay que saber, por ejemplo, o sea, hay que ser buen jefe en el hecho de que hay que ser empático y todo lo que usted dice, pero también hay que ver
que hay empleados que como que también a veces abusan. Entonces hay que poner reglas y saber que porque eres buen jefe no quiere decir que puedes abusar. Y, Exacto. entre, y el saber administrar bien, o sea, saber poner límites. Y decir, yo, por ejemplo, yo soy buena persona, pero tampoco quiero que se pasen. O sea, hay un límite de confianza, como quien dice. Así es Y el respeto. obviamente, sí, y de respeto y obviamente si se puede ayudar, se ayuda. O sea, ser un buen jefe, así de simple. No es que, ejemplo, si yo te puedo hacer un préstamo porque estás pasando por un mal momento, está bien, yo te lo hago y tú me lo pagas poco a poco, pero yo te estoy ayudando igual ya, ¿me entiendes? Así es. Entonces, esto se basa en todos estos tipos de teoría, pues, ¿no? Que nosotros lo podemos adaptar ahora en la actualidad, pues, ¿no? Con diferentes tipos de palabras, otros contextos y todo lo demás. Entonces, saber entender, pues, ¿no? Y saber ver qué tipos, pues, de personas tenemos a nuestro alrededor, la ayuda que podemos brindar, pues, constantemente. Entonces, esto nos ayuda a ser más empáticos, pues, ¿no? Entender cómo funcionan los negocios afuera a base de todos estos tipos de teorías, pues, ¿no? Para poderlos aplicar, pues, en sí mismo en nuestro negocio, poder aprender más, adquirir un poco más de conocimiento, retroalimentarnos y poder ejercer, pues, correctamente lo que nosotros queremos hacer, pues, ¿no? En un futuro. Bien, chicos, eso es todo por hoy. Espero que hayan adquirido un poquito más de conocimiento acerca de todas estas teorías, ¿sí?